Hola, ¿qué tal? Soy Alan. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro y somos Escuela de Rol. Somos un canal que justamente busca ayudar a las personas, ¿no?, que quieran entender un poco más sobre cómo jugar juegos de rol tipo Calabozos y Dragones. Lo que van a encontrar en este canal son videos tutoriales básicamente para que ustedes aprendan cómo jugar y cómo aprender a llevar este estilo de juego a su vida, ¿no? Y acá van a encontrar desde tutoriales, campañas, todo lo que ustedes necesiten para aprender. Así es, también nos vamos a enfocar de vez en cuando en uno que otro consejo, tanto para los directores de juego o también para los jugadores, para que la transición sea lo más fácil posible. ¿Qué se necesita para jugar? Bueno, en verdad lo primero que necesitas para jugar cualquier juego de rol es tener el sistema y por lo menos entender el sistema, ¿no? Cuando estamos hablando de juegos de rol como Calabozos y Dragones, y en especial hoy en día que estamos hablando de quinta edición, lo primero que tienes que buscarte son los libros de juego que te explican las mecánicas de este juego. Entonces yo diría que ese es un buen primer punto, ¿no? Hay 3 libros que son importantes, pero el primero se llama el Player Handbook, o sea, el manual del jugador. Este tiene todas las reglas que necesitas para empezar, desde crear tu personaje, desde aprender las mecánicas del juego, hay hechizos y hay varias cosas que puedes hacer para que la creación de tu jugador sea de la forma más óptima. Yo creo que el Player's Handbook es, ¿no?, la guía del jugador, es justamente el libro principal para tener. En la guía para el jugador vas a encontrar que hasta tiene consejos para los DMs, ¿no? Cómo empezar tu aventura, hasta los trasfondos, historias, y hay de todo. En verdad yo diría que ese es el libro principal que uno tiene que tener, ¿no?, sobre todo si es que vas a ser un jugador talentoso. También tenemos el Dungeon Master Guide, ¿no?, la guía para el director de juego. En Calabozos se llama Dungeon Master, y ese de ahí es bastante bueno, aunque me parece que está un poco incompleto y no es que sea 100% necesario. Si es que más allá que ser jugador, te gusta como que dirigir el juego, como que ser el dios del juego básicamente, ese libro es para ti, te dice más o menos cómo crear tu campaña. Igual tienes libre albedrío, pero te da como que algunos tips para que puedas llevarlo de la mejor forma. El último libro es la de los monstruos. Sí, totalmente, ¿no? El manual de monstruos, o Monsters Manual. Es fácil mi libro favorito. Sí, tienes todo. Los dibujos me parecen increíbles, los stats, o sea, me parece que lo han hecho bastante bien, aunque Quinta no hizo tan buen trabajo desde mi punto de vista con el manual de los monstruos. Creo que el de cuarto era bastante más chévere, ¿no? Y hasta los monstruos tenían como que estrategias y cosas que podías usar. Creo que esta vez como que lo simplificaron bastante, simplemente para que hasta nuevas personas que quieren empezar a jugar como director de juego, ¿no?, puedan definitivamente entrar y no tengan tantos problemas. Yo creo que justamente eso sería como que una buena introducción para el segundo tema. De hecho, tú has empezado a jugar hace poco, te han lanzado creo que como director de juego de este año. Sí. ¿Qué tal tu experiencia? Bueno, la verdad al comienzo es un poco confuso. Como tú tienes libre albedrío de crear el mundo, los jugadores también tienen libre albedrío para hacer lo que quieran dentro de las reglas. Tener una historia que sea también así cuadriculada no es lo ideal. Y eso fue una de las primeras cosas que a mí me impactaron bastante. Porque si mi mapa iba hacia arriba, ellos querían irse a la derecha. Entonces es como que... Típico. Sí, es como que... O sea, claro, ¿no? Tu mundo no es cuadriculado, es básicamente un mundo abierto, ¿no? O sea, Entonces ahí tienes que improvisar. Y eso es algo bastante interesante. Improvisar en el momento para que puedan tanto los jugadores y como tú llevarse una experiencia increíble. Y eso lo vas aprendiendo en el camino. Simplemente rolea y rolea. sí. Es verdad. Lo que dices es, en verdad, uno de los primeros problemas que muchos DMs tienen, ¿no? O sea, muchos directores de juegos en general tienen. Que uno dice, tengo esta historia increíble, tengo todo esto que justamente, ¿no?, para que mis jugadores vivan esta maravillosa experiencia que, no sé, he pasado 35 horas creando, ¿no?, con personajes y todo, para que al final, cuando tú tengan que ir pues a hablar con el primer hobbit, ¿no?, de la comarca, se vayan para Mordor desde el level 1, ¿no? Entonces pasa. Sin embargo, después, poco a poco, en verdad, con la experiencia te vas a dar dando cuenta que siempre tienes una que otra manera, ¿no? Tienes que justamente buscar las motivaciones de los personajes, enganchar a los personajes en tu historia,
porque los personajes tienen que estar motivados, ¿no? Es en general como venderle no solamente a tus jugadores, ¿no? Como que tu historia y eso, sino que los personajes de estos jugadores estén enganchados también por motivaciones personales o historia, no sé, ¿no? Hay una maldición, hay un apocalipsis zombie o... Realmente puede ser lo que tú quieras. Claro, ¿no? O están en la guerra y los malos están atacando y nosotros somos los buenos. Hasta le puedo dar la vuelta, ¿no? Nosotros somos los malos y hay que matar a los buenos, que déjame decirte, se complica un poquito cuando eres los malos. Sí, sí. Ahí va a jugar bastante Sí. la parte humana, ¿no? Tanto Sí, no, la gente se jugador. ve caldo. Entonces, sí, Hacer lo que quiera. haz lo que quieras. Yo creo que ese es el mensaje de todo esto. Haz lo que quieras con las reglas. Obviamente hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer. Y es por eso que los libros son importantes, ¿no? O sea, tienes que entender las mecánicas básicas del juego. Y yo creo que eso es una apertura para hablar sobre los jugadores. Cuando llega el turno de los jugadores, tú como director de juego no estás jugando el juego. O sea, lo estás Narrando. no necesariamente narrando. O sea, sí estás jugando, pero es la otra parte del juego, ¿no? Es justamente una parte más narrativa, una parte más mecánica. Mientras que son los jugadores quienes son el punto de vista de la historia, ¿no? Son los jugadores quienes están viendo desenvolverse la historia, ¿no? La historia que tú debes contar debe girar un 50% de lo que quieres que pase y un 50% de los jugadores. Al final los jugadores son los principales del juego. Y lo que tú quieres que hagan no siempre va a ser lo que pase. Entonces tienes que tanto llevarlos a las motivaciones de cada uno de ellos como la motivación de la historia. Entonces ahí tú como Dungeon Master tienes que verlo. Pero ahora los jugadores tienen que tanto tener este libre albedrío como para poder decidir ir hacia donde tú quieres que vaya o decidir qué es lo que quieren hacer. Imagínate, estás caminando por un bosque, la naturaleza es entupida, hay árboles, hay arbustos, y cuando miras hacia abajo ves cierta niebla que te tapa los pies. Ese es un escenario que te puede poner el director del juego. Pero ¿cómo te ves tú? ¿Te ves como un elfo, como un humano, como un medio orco? O de repente te ves como un gnomo, ¿no? Que de repente la niebla te llega al ombligo. Ahí es donde tienes que empezar por crear tu jugador. ¿Cómo quieres que se vea? ¿No? ¿Cuál es la apariencia que quieres que tenga? Sí, exacto. Cuando estamos hablando de jugadores y cómo los jugadores pueden, digamos, crear, usualmente los libros te dan como que distintas mecánicas que les permiten a los jugadores jugar y unas que otras explotar, ¿no es cierto? Y depende mucho qué tipo de personaje o qué raza, ¿no? En Calabozos y Dragones, ¿no? En Dungeons and Dragons hay tres cosas, ¿no? Que son tu raza, tu clase y tu background, ¿no es cierto? La raza, como muy bien dices Álvaro, es elfo, gnomo, japón, o sea, lo que quieras. Tu clase ya tú ves exactamente cómo es tu personaje, ¿no? Es un guerrero fuerte o es un guerrero diestro o fácil, ¿no? Es alguien bastante más pícaro, ¿no es cierto? Que un ladronzuelo o fácil un estratega o un mago o hechicero, Claro. O sea, lo que quieras existe en general. Así es. ¿no? Básicamente lo que tienes que pensar es con cuál quieres que sea tu rol en la partida. ¿Quieres recibir daño? No quieres ser como que el tanque que está adelante, ¿no? Para eso puedes escoger bárbaro, puedes escoger paladín, ¿no? Si es que quieres ser el que hace daño, puedes escoger un rogue, o puedes escoger un luchador, o puedes escoger un ranger, un buen sorcerer también. Pero eso va más por la parte de la magia, ¿no? Quieres que tu personaje tenga magia, que puedes escoger ser brujo, ser sorcerer, que es hechicero, o ser un clérigo que va a ser el que va a ayudar a que tu party no muera, ¿no? Sí, es importante, es bastante importante. Como en casi todos los juegos tenemos como que la gran trinidad, ¿no? Que es el tanque, el DPS y el support. El DPS es daño por segundo, bueno, en juegos, en Calabozos y Dragones por si acaso el DPT, daño por turno. Y tú mismo te vas a ir dando cuenta de que cada clase tiene sus propias mecánicas y tú poco a poco
tienes que ir viendo cuál es la que te gusta o la que te gustaría jugar, pero también tienes que entender cómo es tu personaje, ¿no? Cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus fallas, tiene algún ideal, ¿no? Es paladín de la venganza que quiere vengarse pues, de esta figura que mató a toda su familia o lo que sea, ¿no? O quien conquistó su reino, o al contrario, o quiere liberar a su reino, quiere salvar a alguien. Hay cosas que tú ya poco a poco vas a ir eligiendo, sobre todo por el tipo de personaje que quieres ir jugando, ¿no? Y te vas a dar cuenta de que las reglas en general están hechas para que todo calce como un pequeño rompecabezas. Y eso va para la parte del background, ¿no? El background es lo que le pasó de antes de que tú cojas a ese personaje para hacerlo. Y lo más interesante es que tú le creas la historia, como Alan dijo, ¿no? Puede ser un paladín que de chico matan a toda su familia, lo agarra un anciano, lo empieza a criar, y este anciano era un paladín y le enseña las formas, los las artes del zampe, porque claro, el Tito paladín. claro, ¿no? Entonces cuando crece, su motivación es buscar a esta persona o a este grupo que mata a su familia, ¿no? Entonces ese es el background del paladín. Y tú lo puedes crear. Y en verdad eso es importante que lo hagan porque el director del juego también puede empezar a utilizar esta información justamente para meter a su historia, ¿no es cierto? En el caso de este paladín, fácilmente el director del juego puede estar creando este grupo secreto, ¿no? Que puede ser quien sean los malos de la aventura o uno de los malos, una organización que existe, que siempre le ponen retos, ¿no? Y intentan parar al party. ¿Qué consejos les podemos dar a aquellos que más o menos quieren empezar, ¿no? O sea, ¿qué cosas le podrías recomendar? Tú que de hecho estás empezando este año, ¿qué consejos le podrías empezar a dar? Bueno, yo empecé de hecho hace 15 años jugué mi primera partida. Hace 10 años, cuando tenía 15 años jugué mi primera partida y ahí como que no tenía mucho, ¿no? De hecho Alan me presentó el juego, ¿no? Nos conocemos hace 10 años. Y bueno, me presentó el juego y bueno, después jugué un par de veces en el colegio, un par de campañas, que después ya por la cuarentena, la verdad no sabía qué hacer y quería juntar a mis amigos a jugar algo que todos puedan jugar, ¿no? Y de hecho la tecnología ahora nos ayuda bastante. Mi consejo es empieza a jugar y hazlo sencillo. Pueden ser campañas cortas, pequeñas aventuras, ¿no? Por ejemplo, secuestran a la esposa del rey, encuentra la espada de tu papá, o lo que sea. Entonces, el Dungeon Master lo que va a hacer es crear la historia para que en unas cuantas horas, y con ciertas trampas de repente, o con ciertos monstruos, con ciertas cosas, tú vayas y te diviertas llegando y terminando el quest, ¿no? Y así es como puedes empezar. O también puedes agarrar las campañas prehechas de Dungeons and Dragons, como La mina perdida de Phandelver, Curse of Strahd, que es una campañaza. Ahora, todo el mundo empieza por la mina perdida de Phandelver, ¿no? Tú que tienes más tiempo jugando. Bueno, yo empecé a hacer DM pues creo que hace como 15 años, algo así. Y la verdad es que al principio me fue fatal. Hice una historia que era pues hasta megalomaníaca, ¿no? En donde los personajes se iban a ver el universo y todo este tipo de cosas, pero empezaban en level 1 y quería que lleguen hasta level 20. Y usualmente esas aventuras pues de level 1 a level 20 toman años, ¿no? En esa época nadie iba a lograr eso. Intenta concentrarte en cosas bien pequeñas. Yo siempre recomendaría que, como muy bien has dicho Álvaro, ¿no? Ir a una pequeña historia, una aventura prediseñada. Hay varias en el mercado, de hecho. Aventuras que literalmente pueden tomar de 1 a 2 sesiones. Lo otro es, si ya quieres crear tu propia aventura, ahí tienes que empezar a entender pues, ¿no? Un poco más sobre cómo estructurar tu aventura, cómo llevar a tus jugadores de un lugar a otro. Y por eso te diría que ganes un poquito más de experiencia. No que no lo quieras hacer, te recomiendo empezar con una prediseñada. Si lo quieres hacer a la otra manera, como yo lo hice, dale poco a poco la experiencia te va a decir. La última cosa que yo diría que tienes que tener en cuenta es cuánto demora una sesión y cuánto en verdad puedes hacer una sesión. Usualmente tú te tienes que dar cuenta cuánto es lo que dura una sesión en tu grupo. En mi grupo personalmente una sesión dura 3 horas, 3 horas y media máximo. Y creo que 2 y media, ¿no? Sí, 2 horas y media y 3 horas. Sí, hasta 4 horas he escuchado, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en la universidad, sí nos metíamos como que toda la noche, ¿no? La amanecida. Nos juntábamos desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero una vez más, ¿no? Pre-pandemia y no tenía enamorada, así que no tenía pareja, ¿no? Sí, había tiempo. Pero
Una vez más, empieza a ver, ¿no?, cuánto tiempo se demoran. Ten en cuenta que usualmente el combate puede tomar la mitad de la sesión, ¿no? Así que empieza a ver cuáles son los tiempos. Te recomendaría que veas que todos los jugadores estén leyendo el libro, intentando entender las reglas, para que todo el mundo, digamos, ponga de su parte. Lo último que te diría, en verdad, el último consejo que yo te diría es de que tanto director de juego, DM, no importa el sistema, es tanto director de juego como jugadores, ambos tienen que poner de su parte. No es la mejor experiencia cuando el director de juego está afanazo para que uno o dos personas en party estén como que bajoneados y digan, están, no, hacen cualquier cosa que no tiene nada que ver con la historia, con la aventura. O también viceversa, ¿no? Si eres un jugador que está súper metido, súper afanado y a la nada llega el director de juego sin nada preparado, ¿no? Las batallas son absurdas, como que no hay nada bien definido, ¿no? Pareciera que todo fuera borroso. En conclusión, queremos decir que empezar un juego de rol porque suele ser, bastante confuso y tedioso. Tienes que leer libros, vas a tener que investigar, aprender mecánicas. Sin embargo, te vas a dar cuenta que mientras más juegues, todas las partes de estos juegos de rol tienen su razón de ser y entran poco a poco como un rompecabezas. En cualquier caso, por favor, todo el like y suscríbanse al canal, dejen sus comentarios donde quieran, abajo usualmente, y nos vemos para la próxima. Saludos, chau chau.